Abrimos la primera entrevista de esta mañana y hablamos de salud. Hoy es como un día mandadito a hacer para hablar de este tema porque, bueno, muestra ese cambio de temperatura abrupta que tiene que ver con el otoño, con el cambio de estación y la aparición con ellas de alergias, resfríos, gripes. Bueno, cómo diferenciar un caso de otro. De este y otros temas hablaremos con la doctora Selva Ale, especialista en alergias, directora de la carrera especialista en alergia de la Universidad de la República y presidenta de la Sociedad de Alergia e Inmunología del Uruguay. Doctora, bienvenida a Arriba Gente nuevamente. Muchas gracias, Lorena, Maggie. Un gusto estar nuevamente en esta casa. Bueno, ¿cómo viene esta temporada puntualmente en cuanto a afecciones? Otros especialistas habían anunciado que había sido un verano atípico, ¿no? Si bien hubo mucho calor, como que hubo gripe todo el verano, etcétera. Sí, fue un verano atípico sin duda, sigue siendo atípico, todavía hay calor y luego frío. Y bueno, esos cambios bruscos de temperatura, esos cambios bruscos de humedad, viento al cual estamos acostumbrados, por supuesto que están generando una gran cantidad de problemas, no solamente alérgicos, sino también resfríos, gripes y demás. Ahora, ¿cómo se puede diferenciar exactamente? Bueno, diferenciar una gripe o COVID de una afección alérgica es más sencillo. Diferenciar un resfrío no lo es tanto, porque es más bien una cuestión de grado. Vamos a empezar con los resfríos, que es lo que es un poquito más común. El resfrío es causado por rinovirus, es una afección viral contagiosa. La alergia es una reacción inmunológica frente a alergenos. La gran diferencia, la más importante, es que la alergia dura más. El resfrío dura pues pocos días. ¿Cuántos más o menos? 3, 4, 5 días. A veces se puede, pero normalmente son 3, 4, 5 días. ¿Qué tiene esto? En cambio, la alergia son semanas en el cambio de estación, meses. O sea, pero no puede generar confusión, ¿no? Porque hoy lo decíamos más temprano. A veces uno estornuda mucho, le da tos porque le da carraspera en la garganta, etcétera, y eso irrita la garganta, da dolor de cabeza, todos síntomas que pueden confundirse con un resfrío. Es que esos más bien son síntomas de resfrío. El problema es que con el resfrío y la alergia, en este caso rinitis alérgica, o sea, la inflamación de la nariz por alergia, en este caso es una cuestión de grado. El resfrío puede tener un poco de sensación febril, que la alergia no. El resfrío puede tener un poco más de malestar general, un poco de dolor muscular, que la alergia no. El resfrío tiene más malestar de garganta que la alergia. En la alergia, más bien la garganta pica, no tanto arde, la nariz también pica, que en el resfrío no tanto. O sea que es fundamentalmente una cuestión de grado. Si tenemos claramente dolores musculares, si tenemos cefalea, o sea, dolor de cabeza, si tenemos malestar general, eso está claro que no es de alergia. La alergia tiene menos tos que el resfrío. Puede tener tos cuando se acompaña de asma o de afecciones respiratorias bajas, pero en general es una cuestión de grado. El alérgico sabe que tiene algo más, que es algo más. Y el problema mayor es que los resfríos en los alérgicos se acompañan de una crisis de su afección alérgica como respuesta al virus. Y por otro lado, el alérgico más fácilmente se resfría, porque además de una hiperreactividad suele tener una disminución en las defensas del órgano afectado, en este caso la nariz. O sea que a menudo van juntos. Ahí no se puede diferenciar. O sea, el alérgico sabe, bueno, en esta ocasión además estoy resfriado o además tengo una gripe, además de mi alergia habitual estacional. Ahora, Selva, ¿cómo se hace frente a esas realidades? Bueno, primeramente para el alérgico lo más importante es saber a qué es alérgico. De forma tal de poder instituir las medidas adecuadas a cada alergia. No son las mismas de acuerdo al tipo de alergia, o sea, de acuerdo al alergeno que cause los síntomas. En ese caso, las medidas son distintas. Lo primero es saber Pero no es que voy si a uno la es farmacia alérgico y compro un antialérgico. ¿O eso es una buena medida? Una buena medida sí en este tiempo que sabemos que va a ser
Ya está siendo ventoso, con cambios de temperatura. Sabemos que va a ser una crisis para los alérgicos en función de este clima atípico que hablábamos. Es una buena medida comenzar con tratamiento farmacológico en forma previa realmente. O sea que habría que haber comenzado ya. Y el que no lo comenzó, conviene comenzarlo. Habitualmente se hace con antihistamínicos. ¿Cuántos días antes conviene comenzarla? 15 días, 3 semanas, más o menos es lo ideal para que digamos que el agente farmacológico tenga su efecto pleno. Pongamos 15 días. Ajá. Uno ya sabe de lo que viene, sabe que tiene una alergia estacional y por lo tanto es conveniente comenzar a prevenir la intensidad de los síntomas, es decir, disminuir la intensidad de los síntomas con tratamiento farmacológico previo, en este caso un antihistamínico común. Ahora, Selva, ¿por qué los cambios de estación provocan esto? ¿Que es una adecuación a los las cambios nuevas de estación temperaturas? provocan eso porque significan un estrés para el organismo. El pasar de un calor importante y extremo, como pasamos en el mismo día a frío y a lo que se suma viento, para el organismo es un estrés. Y ese estrés es mayor aún para los alérgicos, ya que no pueden adaptarse de la misma manera que los no alérgicos. Los alérgicos, además de alérgicos, es decir, de tener una reacción inmune específica frente a un alergeno, por ejemplo, un polen, los alérgicos son hiperreactivos en general. Por eso un olor fuerte causa síntomas. Y el individuo dice, soy alérgico a los olores. No, no es alérgico a los olores. No es alérgico al aguajane, al hipoclorito. Lo que es que es más reactivo y por lo tanto el hipoclorito, en este caso, le causa más irritación. No es alérgico al cambio de clima, pero es más reactivo al cambio de clima. Por lo tanto, lo tolera menos que el no alérgico. Ahí le quería preguntar, porque siempre hablamos, ahí está, de factores como naturales, ¿no? El cambio de estación es inevitable, la primavera, el polen, las esporas que hemos hablado tantas veces aquí. Sí, así es. Pero ¿qué pasa con la contaminación ambiental, perfumes, etcétera? Que yo siento que cada vez hay más, ¿no? Esos perfumadores que están en los ambientes, estamos sometidos, hay más autos a inhalación, supongo, más de gases, etcétera. ¿Eso se está notando en las consultas, sí, en las afecciones? Sí, excelente acotación, sí, por supuesto. En este caso, esos agentes de polución en general, polución por autos, polución por medios de calefacción, etcétera, polución ambiental en general, que es cada vez mayor, sin duda explica en gran parte el aumento de afecciones alérgicas. Justamente por provocar hiperreactividad, por provocar entre comillas, una disminución en las defensas del aparato respiratorio, que cada vez se enfrenta más dificultosamente a esa polución, a esos agentes tóxicos, ha provocado un claro aumento de las enfermedades alérgicas. Ahora se habla de pandemia de enfermedades alérgicas. No es la pandemia del coronavirus, también pandemia de enfermedades alérgicas. Es de las afecciones crónicas más frecuentes de todas y está en aumento en adultos y en niños. ¿Y el desarrollar una alergia así podría derivar en otra enfermedad, por ejemplo, desencadenar un asma o, no sé, otra condición, otra patología pulmonar, por ejemplo? Eso es lo que se piensa, que justamente el individuo alérgico con este tipo de alergias, porque hay muchos, con este tipo de alergia que estamos hablando, las más comunes, las alergias respiratorias atópicas, entonces ese individuo alérgico puede empezar teniendo un problema respiratorio superior que se combina o que se complica con un problema respiratorio inferior, por ejemplo, un asma. Puede también tener un problema en los ojos, puede tener también un problema en la piel. Entonces, de alguna forma, una alergia predispone a la otra. Es cierto que de los asmáticos, el 80% tienen rinitis. Y de las personas con rinitis, o sea, alergia nasal, el 20% tienen asma. Y por eso se habla de vía aérea unida, porque las manifestaciones se dan en todos, digamos, en la nariz, en la garganta y también en la vía aérea baja, en los bronquios, en los pulmones. Para explicar bien un punto que creo que consultaba Gloria y me queda la duda también. Un alérgico que nunca fue asmático, o por lo menos nunca descubrieron que era asmático, ¿puede desencadenar en que se despierte un asma? Sí, sí, puede ser. Es difícil muchas veces el diagnóstico porque hay varios tipos de alergia. Uno habla de varios fenotipos
no importa el nombre. Pero hay personas que tienen solamente rinitis y no tienen asma y no van a tener asma. Otras personas tienen rinitis y van a tener asma. Y ese asma va a tener una corta duración. Otras personas tienen rinitis y van a tener asma, pero en forma tardía. Otras personas van a tener asma de larga duración. O sea, hay distintos tipos de alergia y está en el alergista tratar de determinar qué tipo de alergia tiene o va a tener ese paciente a los efectos de poder establecer el mejor diagnóstico. Pero, por supuesto, frente a todos los pacientes con rinitis, que es lo más común, que es de las afecciones más comunes de todas, top 10 o top 5, uno pregunta siempre si hay sintomatología asmática, si hay tos, si hay falta de aire, si hay chillido, si hay dificultad respiratoria nocturna, si hay tos nocturna, todos esos elementos que hablan de que el individuo tiene o va a desarrollar asma. Ahora, mencionando a los asmáticos, ¿quiénes deben tener, me imagino que está comprendido dentro de este grupo, mayores o cuidados especiales en esta temporada en particular? De los asmáticos. ¿De los asmáticos o tal vez de los alérgicos que no son asmáticos? ¿Quiénes deben tener especial cuidado en esta época? Sobre todo para no tener ese tipo de desenlace. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay muchas personas que son asmáticas que no están diagnosticadas como tales. Y lamentablemente hay una gran cantidad de personas asmáticas que no están siendo bien tratadas. No están siendo tratadas en forma adecuada. O sea, no vienen con un tratamiento, porque el asmático uno tiende a pensar que se ataca, se utiliza el inhalador y ya está. Es común que el asmático utilice medicación de rescate, es decir, que se trate solamente cuando tiene una crisis. Entonces, lo primero y principal es que el asmático esté bien diagnosticado, que esté diagnosticado como tal, que sea estudiado por el especialista correspondiente, que haya visto a un neumólogo, a un especialista en afecciones pulmonares y que tenga un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Para nosotros, en nuestra consulta, lo más común es que el individuo asmático venga y no tenga un tratamiento adecuado o porque no consultó nunca a un especialista o porque consultó sí, pero fue hace años, se le dio un tratamiento y el individuo lo sigue adaptando, pese a que ahora sus síntomas son diferentes. Por lo tanto, el asmático tiene que estar adecuadamente diagnosticado, tiene que ver al especialista neumólogo, tiene que tener los estudios necesarios, un estudio funcional, y tiene que tener el tratamiento adecuado a cada caso. Entonces, lo primero para prevenirse, tanto el asmático como el rinítico, y para enfrentar mejor, como tú me preguntas, este tipo de cambios, es tener un buen diagnóstico y tener un buen tratamiento de base. Si no, no voy a poder enfrentar nada. Entonces, con un buen tratamiento de base, adecuado a cada fenotipo, a cada tipo de afección, entonces se logra el mejor resultado y el individuo va a estar mucho más apto para justamente, digamos, resistir ese estrés del día a día, de la polución, del cambio de temperatura. Doctora, ¿y ahí cómo estamos en la cantidad de profesionales alergistas, en las horas de espera? ¿Qué valoran ustedes? Hoy justo, ¿no?, el Observador publica bueno, demoras para acceder a especialistas de diversa índole en todas las instituciones. ¿Cómo estamos ahí? Porque también es difícil, ¿no? Si pido hora y no hay o me dan para 3 meses. En general, sí, nuestro sistema de salud tiene cosas muy buenas que no hay en ningún otro sistema de salud, el hecho de la gratuidad, el hecho de que toda la gran mayoría de la población tiene cobertura, tiene cosas muy buenas y obviamente tiene cosas malas. Una de esas es el tiempo de espera. En nuestro caso hay muy pocos alergistas en nuestro país y en gran parte eso es debido a que nuestra Facultad de Medicina reacciona un poco tarde. El posgrado de alergia tiene pocos años, entonces son pocos los alergistas titulados. Claro. Y por supuesto que muchas personas que no son alergistas están cumpliendo la función de alergistas en distintos organismos de salud, en distintas mutualistas, lo cual tiene el problema de que, bueno, no todos ellos están capacitados para un correcto diagnóstico y para un correcto tratamiento. La especialidad de alergista es una especialidad difícil, porque en realidad es un especialista que tiene que afrontar con conocimientos suficientes enfermedades de órganos distintos.
de la nariz, de los ojos, del aparato respiratorio, de la piel, del tubo digestivo. Distinciones entre diferentes condiciones, ¿no? Exactamente, entonces tiene que moverse y moverse en forma adecuada, correcta, frente a patologías de distintos órganos. Y la base de todo esto es un sistema inmune anómalo y por lo tanto generalmente las patologías inmunológicas son patologías complejas y muchas veces graves. Por lo tanto el alergista tiene que, o el alergólogo es lo mismo, tiene que intervenir y en forma adecuada y rápida. Selva, consecuencias del COVID, de lo que fue de 2020 hasta acá, en los alérgicos sobre todo, ¿qué hemos visto? Sí, hemos visto consecuencias sin duda, digamos, alergias que han devenido más severas, no lo eran tanto y ahora sí, el individuo es más hiperreactivo. En algunos casos hemos visto personas que quedan con cierta dificultad respiratoria. Es común de que la persona diga, yo antes podía caminar tantas cuadras, subir tantos tramos de escalera y ahora no. En alérgicos se está viendo más. Y más hemos visto agravación de urticarias, por ejemplo, sin duda que la hay, y de otras afecciones dermatológicas. O sea que efectos a largo plazo sí estamos viendo. Bien. Muy bien. Bueno, como siempre nos quedan un montón de preguntas, así que le invitaremos próximamente para seguir charlando. Y yo voy a venir con gusto como siempre. Muchas gracias, Es doctora. un placer estar acá. Un placer recibirla y aprender un poquito. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Selva Aleya. Son las 9 de la mañana, 14 minutos.